Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar un poco sobre el órgano vestíbulo coclear. Se denomina de esta manera debido a que, aparte de permitirle al animal escuchar sonidos, le proporciona el sentido del equilibrio. También como vulgarmente se denomina oído. Bien, haciendo un repaso de los sistemas sensitivos, eh, recuerdan que el sistema nervioso se podía dividir en un sistema nervioso somático y un sistema nervioso visceral. El sistema nervioso somático es el que regula a todos los órganos que relacionan al animal con el medio exterior. ¿Bien? En cambio, el sistema nervioso visceral es el que inerva a todos los órganos eh, que relacionan al animal con su medio interno, el que mantienen las funciones vitales del medio interno, ¿bien? Eso lo van a ver en anatomía 2, la parte del sistema nervioso visceral. En anatomía 1 vemos todo lo que es sistema nervioso somático, ¿bien? Por lo tanto, las sensibilidades somáticas se podían dividir en exteroceptivas y en propioceptivas. Las sensibilidades exteroceptivas se les llama sensibilidad exteroceptiva a las sensaciones que van a provenir de la superficie corporal. Pueden ser generales o especiales. La sensibilidad general, por ejemplo, como el dolor, el tacto, la temperatura, se da en todo el organismo, por eso es general. Y las sensibilidades exteroceptivas especiales, existen órganos específicos para ello, para esa sensibilidad. Son, por ejemplo, la vista, que vimos a ese órgano en especial en otro video, el oído, que da la parte coclear, vendría a ser del órgano vestíbulo coclear, ¿bien? Por lo tanto, la cóclea, una parte del órgano vestíbulo coclear, transforma los estímulos producidos por las ondas sonoras en impulsos nerviosos. Le da al animal el sentido de la audición. En cambio, la parte vestibular se clasifica como sensibilidad propioceptiva especial. ¿Por qué? Bueno, porque primero, ¿qué es la propiocepción? Bueno, la propiocepción, hacia grandes rasgos, es la capacidad que tenemos como individuos de saber en qué posición exacta se encuentra cualquier parte de nuestro cuerpo en cada momento. Entonces, por ejemplo, ustedes en este momento saben si, sin mirar, saben si su pie está flexionado o está extendido, si sus dedos están flexionados o están extendidos, si tienen el pie levantado o la pierna flexionada, ¿se entiende? Entonces, eso es propiocepción. Existe una propiocepción especial y general. Bueno, general y especial. General son todas esas sensaciones que están teniendo, que lo pueden hacer en la estática y en la dinámica. Bien. Y especial, existe un órgano específico para ello que dijimos es el órgano vestibular. El órgano vestibular o el aparato vestibular es el que se encarga de dar el sentido del equilibrio al animal. Por lo tanto, percibe las posiciones y movimientos de la cabeza con respecto a la gravedad. Y solamente de la cabeza, porque el órgano se encuentra en la cabeza y van a ver que su funcionamiento solamente se circunscribe a la cabeza. La cóclea y el vestíbulo son órganos que se van a encontrar en el oído interno. Si ustedes miran en esta imagen, pueden dividir a todo lo que es el oído, a todo lo que es el órgano vestíbulo coclear, en oído externo, que consta del pabellón auricular y el meato acústico externo, el oído medio, que se encuentra en la parte timpánica dentro de la parte timpánica del hueso temporal, y el oído interno, que se encuentra excavado dentro de la parte petrosa del hueso temporal. Bien, y en el oído interno dijimos que tenemos el órgano vestibular o el aparato vestibular, que es el órgano del equilibrio, que es todo esto, y el órgano de la audición, que es la cóclea. Bien, eso se llama vestíbulo coclear. Bien.
Toda la audición se da en la cóclea y aparte en todo lo que es el oído medio y oído externo. Y el equilibrio solamente se circunscribe al oído interno, a esta parte del aparato vestibular. Bien. Entonces, el oído externo consta de dos partes, del pabellón auricular y también del meato acústico externo. Varía mucho en tamaño y forma, depende de la especie, y dentro de las razas domésticas, hablando de los caninos y hablando también de los bovinos, varía bastante lo que es el pabellón auricular. Vamos a hablar del pabellón auricular primeramente. El pabellón auricular entonces se conoce también como oreja. Cuando uno habla de la oreja, casi exclusivamente se refiere al pabellón auricular. Esta parte visible externamente. Fíjense que a medida que se van metiendo hacia adentro del pabellón, esto es similar a un embudo. Esto sea la boca del embudo, la parte más ancha, y se va estrechando hasta contactar con el meato acústico externo. Bien. Esta forma tiene un fin, que es captar la onda sonora, llevarla hasta el tímpano, hasta la membrana timpánica. Fíjense que también el pabellón auricular se curva hacia medial para entrar en contacto con el meato acústico externo. El pabellón auricular está compuesto por cartílago y externamente cubierto por piel. Entre el cartílago y la piel se encuentran vasos sanguíneos y músculos que mueven al pabellón auricular. Fíjense que los músculos hacen que el oído, que el pabellón auricular se pueda mover en diferentes direcciones y el pabellón auricular izquierdo y el derecho se pueden mover de forma aislada. De esta manera pueden localizar cualquier sonido sin la necesidad de girar la cabeza. Ese movimiento, entonces el movimiento del pabellón auricular se debe a todo este grupo de músculos, bien, a todo ese grupo de músculos que se conoce como grupos, como músculos auriculares. Cada uno tiene su nombre, no vamos a ver el nombre ahora en particular, no es necesario. Simplemente sepan que todos los músculos que se llaman músculos auriculares son todos músculos voluntarios, músculos estriados, los cuales van a tener origen en diferentes partes del cráneo y se van a insertar en la base del pabellón auricular. Y todos están inervados por una rama, en realidad, el nervio facial. O sea que cualquier alteración del nervio facial, una alteración que involucra en realidad esa rama, puede hacer que ese pabellón auricular se quede caído, esté paralizado. Bien. Por otro lado, el meato acústico externo va a comenzar donde el cartílago auricular, ahora vamos a ver el cartílago auricular, pero sería toda esta parte, donde el cartílago auricular se empieza a enrollar. Bien, comienza acá, a esta altura, meato acústico externo. Fíjense que se curva hacia medial. No sé por qué me desaparece la flecha, eso es lo que ahí está. Bien, fíjense que se curva hacia medial. O sea que todo esto es meato acústico externo, se curva hacia medial, esto es parte del cartílago auricular y termina, el meato acústico externo termina en el tímpano. El meato acústico externo tiene una parte cartilaginosa, que está compuesta por el cartílago auricular y el cartílago anular, ahora vamos a ver esos dos cartílagos, y una porción ósea, bien, que es una partecita muy cortita del hueso. En su interior está recubierto por piel, bien, en realidad parte por piel, y esa piel, bien,
sobre esa piel van a aparecer glándulas sebáceas y glándulas ceruminosas. Estas glándulas ceruminosas van a secretar un cerumen que la función que tiene es aislarlo del agua y de la tierra que ingresan y que pueden llegar a producir un daño en el tímpano. La membrana timpánica es una membrana extremadamente delgada. En el equino y en los rumiantes, el meato acústico externo presenta glándulas sebáceas y ceruminosas que solamente se van a presentar en la porción cartilaginosa. Bien, en cambio en los carnívoros se va a encontrar a lo largo de todo el meato acústico externo. Entonces tienen que recordar que el meato acústico externo tiene una porción que es vertical y una porción que es, algo vertical, y otra porción que es horizontal. Esto lo que hace es dificultar la exploración en la clínica del tímpano. Generalmente uno cuando mete un otoscopio para explorar todo lo que es meato acústico externo y también la membrana timpánica, es muy difícil hacerlo en el caso de los animales debido a la forma en realidad del canal auditivo. La forma del pabellón auricular va a estar determinada por el cartílago auricular, el cual en la mayoría de los animales domésticos es lo suficientemente rígido como para mantener el pabellón auricular erguido en todo momento. Su tamaño y forma van a determinar la apariencia entonces del pabellón auricular, que puede ser vertical, puede ser colgante, dependiendo la especie y dependiendo la raza, en el caso de los perros, ¿no? En el caso de los felinos, generalmente siempre está erguido. En realidad, en la mayoría de las razas que conocemos. Otra cosa importante es que el cartílago auricular presenta pequeñas perforaciones a esta altura. Esas perforaciones permiten que los vasos sanguíneos y nervios pasen desde la superficie convexa, que es la superficie caudal, a la superficie cóncava, que es la superficie más rostral, que es esta superficie que estamos viendo acá. ¿Bien? Entonces los vasos sanguíneos, los más grandes, se encuentran en caudal y perforan, van a dar irrigación e inervación a esta región, a esta parte también, la parte interna, sería del oído, ¿bien? Del pabellón auricular. Esto es importante también que entre la piel que sepan que entre la piel y el cartílago se encuentran esos vasos sanguíneos que son extremadamente superficiales y son comúnmente traumatizados, ¿bien? Cuando el animal o se rasca o se golpea, esos vasos se rompen y desarrollan, pierden sangre, ¿bien? Y se acumula entre el cartílago y la piel. Forma hematomas, se denominan otohematomas. Y eso deben ser tratados de forma quirúrgica, debido a que deforman por completo al oído. Busquen si quieren en internet otohematomas caninos, van imágenes y van a ver que el tamaño que generan, que desarrollan esos cúmulos de sangre entre el cartílago y la piel. Por otro lado tenemos al cartílago escutiforme, que también sirve como para inserción de músculos. Se encuentra en rostral del pabellón auricular. Y el cartílago anular va a formar una parte cartilaginosa del meato acústico externo. Generalmente este cartílago anular se superpone a la parte ósea del meato acústico externo, ¿bien? Esta disposición así de que uno se superponga, de que el cartílago se superponga al hueso, hace una especie de unión de anillo, de unión en anillo, cartilaginoso, que le da cierta flexibilidad al pabellón auricular. Bien, eso con respecto a los cartílagos.
Fíjense que el cartílago auricular tiene diferentes curvas y formas. Esto sobre la piel forma diferentes referencias, vendría a ser así, vamos a nombrarlo así, referencias quirúrgicas, ¿bien? Eso en la cirugía es importante. Y van tomando diferentes nombres. Fíjense que, por ejemplo, a todo lo que es el borde libre se le denomina hélix, ¿bien? El hélix o hélice está formado por el vértice, el borde rostromedial y el borde caudolateral. También lo van a encontrar como borde trágico y borde antitrágico, ¿bien? Estos nombres simplemente se los estoy dando a modo de información, no simplemente para que lo tengan hacia futuro, bien, ya que esto es un video y queda grabado. El anti-hélix se le llama a ese, perdí otra vez a ver, espera un gachito, ahí está. El anti-hélix se le llama a esta estructura, a esta prominencia cartilaginosa que aparece con el número 11. La importancia que tiene esto que marca vendría a ser el límite entre lo que es la parte cóncava del pabellón auricular, que se le llama escafa. Esta parte cóncava, esta cara cóncava se le llama escafa. Lo separa justo desde el límite de la escafa con la cavidad de la concha auditiva. Bien, esto se llama concha auditiva porque fíjense, pongan si quieren en internet, en imágenes, conchas de mar, y van a aparecer una estructura, lo que son, ¿no? Las conchas de mar, todas enrolladas, muy similar a lo que pasa en esta región, en esta zona. Entonces tienen el antihélix que marca el límite entre la escafa y la cavidad de la concha auditiva, ¿bien? O sea, acá estamos entrando en la concha auditiva. Esta estructura que se ve ahí, se llama, que está marcado con el número 1, se llama trago. Y marca el límite lateral de la cavidad de la concha, ¿bien? Fíjense, esto sería el trago. Toda esta parte acá, a esta altura, se denomina antitrago. El que está marcado con el número 14 se denomina escotadura intertrágica. Y el que está marcado con el número 13 se denomina escotadura pretrágica, ¿bien? Porque está el trago y el antitrago acá. Esto como para tener en cuenta algunos nombres. Y otro nombre que le agregué acá sería el saco cutáneo marginal. Ese saco cutáneo que se observa acá, que sepan que no es un problema que tiene el animal, sino que es un saco cutáneo que aparece en la mayoría de los carnívoros, del canino y el felino. Bien, como para que tengan una idea de los nombres y no se encuentren después con que no los vieron. Vamos a pasar ahora a lo que es el oído medio. El oído medio, como dijimos, se encuentra alojado en el hueso temporal. Bien, se encuentra alojado en el hueso temporal, específicamente en la parte timpánica del hueso. Bien, la cavidad timpánica, que es toda esta cavidad, en su superficie más dorsal, fíjense que está como comprimida lateromedialmente y inclinada hacia lateral, como se ve en este esquema. Bien, esto sea lateral, esto sea medial, y este sea el meato acústico externo. O sea que su pared lateral, la pared lateral de esta porcioncita de la cavidad timpánica, sería la membrana timpánica. Bien, y la parte medial, la pared medial, está formada por la parte petrosa del hueso temporal donde se encuentra el oído interno. Bien, la membrana timpánica, esta sería una imagen vista es como si nos paramos acá dentro del oído medio y vemos la membrana timpánica desde medial. Esta sería la cara medial de la membrana timpánica. Está unida, vendrá a ser por fibras, a un anillo óseo que se encuentra en la base del meato acústico externo. Bien, entonces la membrana timpánica separa el oído externo del oído medio, es el límite.
la función que tiene esa membrana, la función principal es transmitir las ondas sonoras del oído externo, ¿bien? Hacia los huesecillos del oído, ¿bien? Esos huesecillos transmiten el sonido hacia el oído interno. Vamos a hablar un poco de la membrana timpánica. La membrana timpánica en su superficie más externa está cubierta por la epidermis que continúa del meato acústico externo. Bien, en su superficie más interna está tapizada por la mucosa que tapiza también la cavidad timpánica. Bien, y la capa media, la capa propia de la membrana timpánica, está formada por tejido conectivo fibroso. Este tejido conectivo fibroso, cuando entra en contacto con el anillo óseo, ¿bien? Las fibras se disponen de forma radial, ¿bien? De forma como estas líneas, como lo marcan estas líneas, ¿bien? Formando la parte tensa, ¿bien? Del tímpano, de la membrana timpánica. En cambio, más cerca del centro, el recorrido de las fibras es circular y forma la parte flácida. Ahora lo van a entender mejor cuando veamos una imagen real. Pero me quedo en esta imagen porque es un poco más, ahora vamos a ir un poquito más con esta imagen. Fíjense que también que el martillo, el mango del martillo está unido a la cara medial, vendría a ser de la membrana timpánica. Es como que esta sería la cara medial, cara lateral. Entonces la cara medial de la membrana timpánica es convexa porque la unión del martillo tira hacia medial. Todos los huesecillos están tensados hacia medial. Entonces la membrana timpánica, en vez de ser recta, es cóncava en su cara lateral y convexa en su cara medial. ¿Bien? Cóncava en su cara lateral, convexa en su cara medial. Si ustedes lo miran desde el lado externo al oído, vamos a mirarlo acá en este, perdón. Esto sería una imagen a través del otoscopio, de una herramienta que metemos por el meato acústico externo, en el caso del canino, en el caso del felino. Esperen que no veo la flecha. Bueno, fíjense que también que se ve, ahí está, bien, que se ve la parte flácida del tímpano, de la membrana timpánica, y la parte tensa de la membrana timpánica. Pero fíjense que también se ve una estructura blanquecina, que acá también parte flácida, parte tensa, en el caso del felino, y una estructura que es el mango del martillo. ¿Bien? Este mango del martillo, visto del lado externo, se denomina estría del martillo, porque fíjense que parece una banda bastante blanquecina, brillante, luminosa. Bien, entonces esas serían las partes que se deberían ver en una exploración, lo que se ve desde el lado del meato acústico externo, hablándonos del lado del meato acústico externo. Bien. Por otro lado, fíjense que acá tenemos los huesecillos del oído del martillo, el yunque y el estribo. Bien. El mango del martillo dijimos que estaba unido a la membrana timpánica, incrustado en la membrana timpánica. Y la base del estribo, esta basecita que vemos acá, fíjense que está apoyada sobre un agujero que se llama ventana vestibular, que está en la pared medial de la cavidad timpánica. La ventana vestibular da al oído interno. Esta parte, vendría a ser la pared medial, tiene dos ventanas, una ventana vestibular y una ventana coclear. La ventana vestibular da al vestíbulo. Bien, la ventana coclear da a la cóclea. Bien, ya vamos a ver igual cómo son esas estructuras, qué son. Es todo parte del oído interno, ahora cuando lo veamos. Esto sería como un esquema.
Acá tenemos la membrana timpánica, el mango del martillo unido a la membrana timpánica, el yunque, que es el segundo huesecillo, y el tercero que sería el estribo. ¿Bien? Cuando la membrana timpánica vibra, se transmite por los huesecillos hasta la ventana vestibular, haciendo que el líquido que se encuentra en el oído interno vibre. ¿Bien? ¿A través de qué vibra? Esta parte del estribo. Eso hace que se estimulen células receptoras de la cóclea. ¿Bien? Las ondas sonoras, entonces, que van por el aire son fuertemente intensificadas porque se deben transformar, imagínense esto, se deben transformar en oscilaciones en una sustancia líquida que es la linfa, es donde lo que va a contactar con esta parte del estribo, ¿bien? Por lo tanto, los huesecillos del oído van a intensificar más de 20 veces esas ondas sonoras que van a llegar a la membrana del tímpano. O sea que la membrana del tímpano, imagínense ondas, a ver que aparezca, ondas que van a vibrar y que se van a concentrar en el mango del martillo, ¿bien? Y van a hacer que estos se muevan e intensifican por 20 más o menos al sonido, a esas ondas sonoras en realidad. Bien, los huesecillos del oído van a presentar como medios de uniones, primero están articulados entre sí, van a presentar como medios de uniones ciertos tipos de ligamentos, que también tienen su nombre, pero no son importantes nombrar cada uno en este caso. Lo que sí es importante nombrar son estos músculos que van a mantener en tensión a toda esta cadena de huesecillos. Son músculos antagonistas entre sí y son tipos de músculos estriados. Por un lado tenemos al músculo tensor del tímpano, que es este que está acá, que se origina en la cavidad timpánica, ¿bien? En una parte, bien en el rostro medial de la cavidad timpánica, y se va a insertar en el martillo, ¿bien? Este músculo está inervado por el nervio trigémino, la rama mandibular, obviamente una ramita específica para el músculo tensor del tímpano. Este músculo, cuando se contrae, aumenta la tensión de la cadena de huesecillos y de esta manera aumenta la sensibilidad de conducción. Bien, o sea que cuando el animal quiere oír más, aumenta la sensibilidad de conducción de esto, cuando se contrae el músculo tensor del tímpano y se relaja el músculo del estribo, o el músculo estapedio, también se denomina de esa manera. El músculo, bien, vamos a hablar del músculo estapedio. El músculo estapedio, entonces se origina también de la cavidad timpánica, pero se inserta en el estribo, ¿bien? Y está inervado por otro nervio, este era por el trigémino, en este caso es el nervio facial. Este músculo, cuando se contrae, va a desplazar la base del estribo fuera de la ventana vestibular. La saca, entonces, de esta manera, disminuye la transmisión de ondas sonoras. Esto lo hace cuando los sonidos son extremadamente fuertes y para evitar dañar las delicadas células sensitivas que se encuentran en la cóclea. ¿Bien? ¿Qué es importante la inervación de estos músculos? Bueno, porque la parálisis facial, en el caso del humano y seguramente en los animales también, cuando afecta a alguna rama, la rama que inerva al músculo estapedio, produce una parálisis de ese músculo, aumenta la sensibilidad a los sonidos. Entonces el humano, el oído en realidad, no es capaz de protegerse. Por lo tanto, uno puede quedar expuesto a sonidos muy fuertes. Esto sería una vista medial del oído medio. Una vista medial vendría a ser ventromedial. Bien, acá tenemos la bulla timpánica que se observa también desde el exterior del cráneo. Y fíjense, esto sería el interior del cráneo, la cavidad craneana. ¿Qué es lo importante de acá? Bueno, primero acá tenemos, vamos a describir un poco la imagen. Acá tenemos la membrana timpánica, tenemos el mango, el martillo, el yunque y el estribo ahí. ¿Bien? Todo más real esto. Y acá tenemos el músculo
tensor del tímpano, que se encuentra bien en el rostro medial, y el músculo estapedio. Bien. Y fíjense, acá lo que tenemos que ver son las estructuras que están dentro del oído medio, que ya son las que nombramos recién, pero a la vez estructuras importantes como son el nervio, fíjense, el nervio facial. El nervio facial ingresa por el meato acústico interno que se encuentra en la parte petrosa del hueso temporal. Entra el canal facial, también que está en la parte petrosa del hueso, y se empieza a arquear, toma esta curvatura, bien, se arquea, y forma la rodilla facial, bien, la rodilla del nervio facial. Eso lo van a ver también en Anato 2, se nombra algo de eso. Acá lo importante es que el canal facial, fíjense, está abierto por sectores. Por sector, entonces, en vez de ser canal, es una hendidura. Bien, y queda expuesto hacia la cavidad timpánica. Entonces, de manera que el nervio facial solamente está separado de la cavidad timpánica por la mucosa que tapiza la cavidad timpánica. Por lo tanto, cualquier enfermedad del oído medio puede provocar una parálisis de ese nervio facial. ¿Por qué? Porque está expuesto continuamente a lo que pasa en el ambiente de la cavidad timpánica, ¿bien? A lo que pasa en el ambiente de ese tímpano, de esa cavidad. En el interior de la cavidad, en el interior del canal facial, el nervio facial origina varias ramas. Por ejemplo, el nervio petroso mayor, ya lo van a ver en Anato 2, también que va a inervar glándulas lagrimales y glándulas específicas de la nariz. El nervio estapedio, que va a inervar el músculo estapedio, y va a dar también una rama, el nervio cuerda del tímpano. Fíjense que el nervio cuerda del tímpano se llama de esa manera porque pasa por dorsal del tímpano y por medial vendría a ser del mango del martillo. Bien, y este nervio, también lo van a ver en Anato 2, da la inervación sensitiva especial, porque es la parte gustativa, para los 2/3 rostrales de la lengua. También da inervación a algunas glándulas salivales, sublingual y maxilar. Bien, por lo tanto, ese nervio, como los otros dos que nombramos, se encuentran expuestos, más que nada, a cualquier enfermedad que puede encontrarse en el oído medio. Bien. Otra estructura importante del oído medio es la tuba auditiva. Fíjense que las tubas auditivas, también llamadas tubas faringotimpánicas, o también tubas o trompas de Eustaquio, van a comunicar la cavidad timpánica con la nasofaringe. La nasofaringe también van a encontrarla en Anato 2, van a poder localizarla. En su salida de la cavidad timpánica, la tuba auditiva es un conducto óseo, bien, es óseo, es bastante cortito. Se va a continuar como un tubo cartilaginoso, bien, hasta llegar a la faringe, hacia la nasofaringe. Una de las funciones principales que cumple es igualar las presiones entre el oído medio y el oído externo. O sea que sería entre el exterior. El oído externo está expuesto a las presiones ambientales que se encuentran en el exterior. Y el oído medio, obviamente que, imagínense que aumenta la presión del lado del meato acústico externo, no el del ambiente, y en el oído medio se mantiene la presión. ¿Qué pasaría? El tímpano, la membrana timpánica, con una delicada membrana, se abombaría hacia adentro. ¿Por qué? Porque la presión es mucha, es muy fuerte. Entonces, para eso, lo que ocurre es, primero alteraría la transmisión de sonido y segundo que puedan romper la membrana timpánica de esa manera. Cuando la presión atmosférica es mucho mayor. Eso ocurre, por ejemplo, no sé, en humanos que se meten a bucear
y sobrepasan ciertas presiones dentro del agua. Lo mismo puede ocurrir cuando a diferentes alturas, por ejemplo, en lugares donde la presión atmosférica es menor, también se produce cierto aturdimiento porque la presión externa es mucho menor a la presión interna. Entonces, para equipararlas, existe las tubas auditivas. Porque fíjense que lo que ocurre en el caso del equino. En el caso del equino, aparte de cumplir esa función de regular las presiones, primero una diferencia. Las partes óseas y cartilaginosas ya no son tubas, sino que tienen forma acanalada. Bien, la parte ósea y la parte cartilaginosa tienen forma acanalada. Se termina completando el tubo a través de la mucosa, de una mucosa que es la que tapiza el tubo, ¿no? Esa mucosa se prolonga hacia ventral y forma unos sacos que se conocen con el nombre de divertículos, unos ensanchamientos que se conocen con el nombre de divertículos. En vez de ser un tubito, ese tubo es un divertículo, ¿bien? Se llaman divertículos de tubo auditivo o también mal llamado bolsa gutural, que se van a ubicar dorsolateralmente a la nasofaringe. Imagínense que acá está la faringe a esta altura y están las bolsas guturales o los divertículos de las tubos auditivas están dorsolateralmente ubicados con respecto a la faringe. Bien, los divertículos de las tubas auditivas pueden ser inspeccionados o drenados a través de las aberturas faringes de las tubas auditivas que se encuentran en la nasofaringe a través del endoscopio. Obviamente esas son inspecciones que se realizan comúnmente, ahora vamos a ver imágenes, o bien de manera superficial a través del acceso que nos proporciona el triángulo mandibular o también llamado triángulo de Víbor, que está limitado por el borde caudal de la mandíbula, el tendón del músculo esternocefálico de la porción mandibular y la vena linguofacial, que la vena linguofacial el tendón hace así y la lengua la vena hace así, ¿bien? Dobla y después forma la yugular ahí. Es una de las raíces de la yugular, de la vena yugular. Entonces ahí se forma un triángulo en donde uno puede acceder a ese divertículo, ¿bien? Se llama triángulo mandibular o triángulo de Víborg. Fíjense, esto es lo que se vería si uno mete un endoscopio dentro de ese saco, ¿bien? Vamos a observar acá. Por un lado, tengan en cuenta que estamos viendo esperen un momentito que ponga la flecha. Por un lado, fíjense que vamos a describir un poco esta imagen. Por un lado tenemos el hueso estiloioides. El hueso estiloioides divide al divertículo de las tubas auditivas en dos, en una parte lateral y en un compartimento lateral y un compartimento medial. Bien, en el compartimento lateral, fíjense qué estructuras importantes se ven. Bien pegado se ve la arteria carótida externa, fíjense. En el compartimento medial, fíjense que se observa la arteria carótida interna, entre otras estructuras, ¿no?, que se observan, pero no quiero llenarlos de nombres que no son importantes ahora. Acá a esta altura estaría la articulación entre el hueso estiloides y la porción petrosa del hueso, la porción petrosa del temporal. Acá hay nervios, fíjense, dos nervios, estos lo van a ver en todos. Esto es extremadamente importante para la exploración. Fíjense, se observan bastantes cosas.
Y el problema de esas grandes relaciones que presentan con las arterias es que el problema sí, es un problema debido a que todas las patologías, por ejemplo, el cúmulo, el timpanismo, el aumento de tamaño, ¿no? Puede ser por gases o generalmente por infecciones, que se llena todo esto de pus, pueden dañar la membrana de esa mucosa y romper esas arterias, que es un peligro porque son arterias extremadamente grandes. Ya ustedes, como ustedes vieron en los preparados, la carótida externa es bastante grande de diámetro, por lo tanto, si se rompe, puede producir una hemorragia mortal. ¿Qué función tiene este divertículo? Bueno, primero, antes en esta imagen vemos cómo se observa un timpanismo, ¿sí? de los divertículos de los divertículos de la tubo auditiva, ¿bien? Esto se puede punzar a través del triángulo de Vigo y determinar qué problema tiene. ¿Qué función tiene? Bien, la función es enfriar la irrigación sanguínea que llega al cerebro. Y esto se debe, esta teoría, primero fue una teoría y después la pusieron en práctica. La teoría es que debido a que la porción extracraneana de la carótida interna, que es la que nombramos acá, la porción extracraneana, porque digo extracraneana porque esa se mete dentro de la cavidad craneana para irrigar al encéfalo, está en un contacto estrecho con la pared del compartimento medial, y fíjense que esa pared es extremadamente delgada, ¿bien? Entonces, a través de un experimento se descubrió que este contacto estrecho, en realidad se confirmó que este contacto estrecho con esa arteria enfría la sangre que llega al encéfalo. Bien, para demostrarlo, entonces lo que hicieron fue implantar medidores térmicos a lo largo de toda la arteria carótida interna. Obviamente lo hicieron a través de cirugías, abordaron los divertículos tubo-auditivas, colocaron medidores de temperatura y lo que hicieron fue primero medir la temperatura en animales en reposo y no se registró ni un cambio de temperatura sanguínea, pero cuando al animal lo sometieron a un ejercicio intenso por 15 minutos, demostraron que esa sangre que pasaba por la arteria carótida interna caía aproximadamente 2 grados centígrados con respecto a la sangre, a la temperatura de la sangre en otras arterias. Como se sabe, el ejercicio siempre incrementa la temperatura corporal, pero en el caso de los equinos también se incrementa de manera exacerbada, pudiendo llegar a afectar el funcionamiento cerebral. Por eso, esta función que cumplen las bolsas guturales o los divertículos tubo-auditivas es importante debido a que previene esa afección que podría ocurrir, ¿no? en el encéfalo si la temperatura corporal no se manejara, no se controlara. Bien. Vamos a pasar ahora a oído interno, a la tercera parte del oído. Bien. El oído interno, como decíamos, transforma los estímulos mecánicos producidos por los sonidos en impulsos nerviosos. Eso lo hacía a través del órgano de la audición. Y aparte, los cambios de posición de la cabeza los transforma también en impulsos nerviosos a través del órgano del equilibrio. Bien. Fíjense, acá tenemos la ventana vestibular y la ventana coclear, el yunque, el estribo, el martillo y la membrana timpánica. Y el meato acústico externo bien esquematizado también, todo esquematizado. El oído interno entonces se encuentra encerrado, como decíamos, en el interior de la porción petrosa del hueso temporal. Esa cavidad que se encuentra excavada en el interior del hueso petroso, del temporal,
se conoce como laberinto óseo, ¿bien? O sea que toda la cavidad que queda, tiene todas esas formitas, se llama laberinto óseo. Dentro de ese laberinto óseo encontramos al laberinto membranoso, que es lo que está con gris un poco más oscuro, ¿bien? O sea que todo eso es laberinto membranoso y lo que está más clarito es laberinto óseo, ¿bien? En el laberinto membranoso en realidad es un sistema cerrado de conductos y cavidades, bien, como se ve en este esquema. Por lo tanto, entonces, el laberinto óseo va a presentar tres partes. Por un lado tenemos una cámara central, que es toda esta cámara, bien, que se denomina vestíbulo. Va a incluir al sáculo, que es este que está acá, y al utrículo, que es este que está acá, perteneciente al laberinto membranoso. O sea que el vestíbulo es del laberinto óseo y contiene al sáculo y al utrículo del laberinto membranoso. La segunda parte entonces del laberinto óseo son los canales semicirculares. Son estas ondas que se ven acá, ¿bien? Estos canales semicirculares óseos se denominan así, canales semicirculares óseos, y contienen, otra vez, a una parte del laberinto membranoso que se denominan conductos semicirculares. ¿Bien? Por otro lado, tenemos la tercera parte del oído, del laberinto óseo, que es la cóclea. ¿Bien? Esta forma de caracol que presenta se llama cóclea. ¿Bien? Incluye al conducto coclear, que es ese gris oscuro que pertenece al laberinto membranoso. Bien, o sea que el laberinto membranoso está compuesto por el sáculo y el utrículo, por los conductos semicirculares y por el conducto coclear. Bien, por lo tanto acá fíjense que tenemos el nervio vestíbulo coclear. Este nervio que se ve acá es el vestíbulo coclear y está formado por el nervio coclear y el nervio vestibular. Los receptores que participan en el órgano del equilibrio, que es el aparato vestibular, que es este que está acá, se encuentran situados en el sáculo, en el utrículo, que viene ahí, y en los conductos, en las ampollas de los conductos semicirculares. Estas dilataciones se llaman ampollas de los conductos semicirculares. ¿Bien? Y los receptores sensoriales que participan de la audición se encuentran ubicados en el órgano espiral dentro del conducto coclear. Ya lo vamos a ver eso un poco mejor. El laberinto membranoso está lleno de endolinfa. Bien, todo lo que es laberinto membranoso está todo lo que es gris oscuro sería la endolinfa. Bien, sería lo que se conoce como endolinfa, que es un líquido que tiene una composición similar al líquido intracelular. El laberinto membranoso y que sea del vestíbulo con el conducto coclear se encuentran comunicados por el conducto concurrente o conducto recurrente y se comunican con el espacio subaracnoideo a través del conducto endolinfático. O sea que tiene una conexión directa con el espacio subaracnoideo. El espacio óseo, el espacio entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso, o sea, sería el espacio entre el laberinto óseo y el membranoso, que sea todo este blanquito que está acá, todo este espacio, se llama o se denomina espacio perilinfático. Y contiene también un líquido que se denomina perilinfa. Y esta perilinfa también se comunica con el espacio subaracnoideo mediante el conducto perilinfático, que el conducto perilinfático sería
vendría a ser lo blanquito acá, ¿bien? Lo gris era el conducto endolinfático. Lo blanco es el conducto perilinfático. Y también lo conecta con el espacio subaracnoideo mediante el conducto perilinfático. ¿Bien? La perilinfa es de una composición similar al del líquido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo, ¿bien? Opuesta a lo que ocurre con la endolinfa, que era una composición similar a lo que ocurre en el líquido intracelular. Bien, eso para tenerlo en cuenta. Perdón, ahí está. Por lo tanto, tenemos el laberinto óseo por un lado y internamente el laberinto membranoso por otro. Bien, el laberinto óseo teníamos los canales semicirculares óseos, la cóclea y el vestíbulo. Y en el laberinto membranoso teníamos el conducto coclear, bien, el conducto, el conducto coclear con el sáculo, en realidad con el sáculo, con todo lo que es vestibular, que se llama conducto recurrente o concurrente, el conducto endolinfático, después el sáculo, el utrículo y los conductos semicirculares. Y bueno, después todos los receptores sensoriales, más el nervio vestíbulo coclear, que está formado por el nervio vestibular y el nervio coclear. Bien. Vamos a pasar ahora a describir lo que ocurre con la parte del órgano del equilibrio, ¿bien? Y después describimos lo que ocurre con el órgano de la audición. Los receptores entonces que participan en el órgano del equilibrio, que es el aparato vestibular, se van a encontrar situados entonces en el sáculo, en el utrículo y en los conductos semicirculares. Vamos a hablar un poco entonces del sáculo y del utrículo. El sáculo y el utrículo, como dijimos, se encuentran ubicados en el vestíbulo, vendría a ser, del laberinto óseo. Internamente están tapizados por una capa de células, las cuales en un punto específico, en este caso sería el 7 y el 6, ese es el punto específico, se engrosan, se engrosan porque hay un acúmulo de células, de otro tipo de células, y ese cúmulo de células se denomina mácula, ¿bien? Mácula. La mácula del sáculo y mácula del utrículo. Esas máculas presentan células epiteliales sensoriales, las cuales están conectadas con fibras del nervio vestibular. Estas células sensoriales van a presentar cilios, bien, o unos cilios. Los cilios son unos pelitos, obviamente microscópicos, los cuales van a estar inmersos o metidos así dentro de una cubierta gelatinosa de glicoproteínas, sobre las cuales en realidad van a encontrarse unos cristales calcificados que se llaman otolitos. Esa membrana gelatinosa recibe el nombre de membrana de los otolitos. ¿Qué función cumple esa mácula? Entonces, ¿para qué están esas membranas, los otolitos, todas esas estructuras? Bueno, vendría a ser que las máculas, toda la mácula del sáculo y del utrículo, lo que hace es captan las aceleraciones lineales de la cabeza. O sea que los cambios de direcciones de la cabeza, que sean verticales o horizontales, llevan a que esa membrana otolítica se mueva, y al moverse excita a las células sensoriales, con lo cual uno capta el movimiento. Recuerda que estamos captando acá movimientos de propiocepción, ¿bien? Ahora lo van a entender mejor con un esquema siguiente que le sigue a la imagen. Lo vemos igual, sí, lo podemos llegar a ver. Miren solamente el esquema de arriba. Fíjense, este hombre está parado así en forma vertical, entonces la mácula
la mácula en este caso del utrículo, están con los otolitos. Esto sería todo esto sería la membrana otolítica, esto sería una glicoproteína, estos serían los pelitos, bien, estas serían las células sensoriales. En este caso no están excitadas, pero cuando el hombre se agacha, uno para saber si la cabeza está agachada, la membrana otolítica se va hacia adelante, entonces se estimulan esos pelitos, ¿bien? Esas cilias. Al estimularse se genera un impulso nervioso que hace que uno sepa que la cabeza cambió de dirección en realidad, ¿bien? Volvamos otra vez al esquema. ¿Qué ocurre ahora con los conductos semicirculares? Los conductos semicirculares están situados dentro de los 3 canales semicirculares del laberinto óseo. Están ubicados de forma perpendicular uno del otro en los 3 planos espaciales. Por ejemplo, tienen el conducto semicircular anterior, está ubicado en un plano transversal, el conducto semicircular posterior está ubicado en un plano sagital, y el conducto semicircular se llama lateral, está ubicado en un plano horizontal. Bien, los 3 conductos semicirculares desembocan en el utrículo. En lugar de desembocadura van a presentar una dilatación en una de sus puntas denominada, como decíamos hoy, ampolla membranosa. El extremo del conducto que no presenta dilatación se denomina pilar. Fíjense, acá hay un pilar, acá hay otro pilar allá abajo. ¿Bien? Se denomina pilar membranosa. Dentro de la ampolla membranosa, esta ampolla que vemos acá, el epitelio que recubre, pasamos a la imagen B acá, el epitelio que lo recubre, también en un punto se engrosa y genera una protrusión hacia el interior de esa ampolla. ¿Bien? Forma una estructura que se denomina cresta ampular, la cual va a contener células epiteliales sensoriales, que también presentan cilias, ¿bien? Presentan esos pelitos. Esos cilios también están recubiertos por una capa de gelatinosa de glucoproteínas que se llama cúpula. Esta obviamente no tiene otolitos. Entonces, ¿qué ocurre acá? Los movimientos angulares de la cabeza, a diferencia del sacro y el utrículo que captan movimientos lineales, en este caso se captan movimientos angulares de la cabeza. Bien, o sea, la aceleración angular. Por ejemplo, un movimiento de rotación. Lineales, por ejemplo, llevar la cabeza de atrás hacia adelante. De rotación, en este caso, generalmente son movimientos de rotación dependiendo del plano. Entonces eso lo que hace es desplaza la endolinfa de acuerdo a qué dirección esté llevando y estimula a cualquiera de las 3 ampollas. ¿Bien? Por lo tanto, estos se ven estimuladas y genera un impulso nervioso que va directamente a través del nervio vestibular. Bien, volvamos a esta imagen y es lo que ocurre. Por ejemplo, cuando la persona o el animal gira o rota o hace un movimiento así angular, la perilinfa empieza a correr y mueve a la cúpula, lo cual hace que esas cilias se empiecen a mover y se excitan a las células epiteliales sensoriales que se encuentran en esta región. ¿Bien? ¿Qué ocurre ahora con el órgano de la audición? ¿Bien? Fíjense que el órgano de la audición es la cóclea y el conducto coclear. La cóclea es la parte ósea del laberinto óseo y el conducto coclear es la parte del laberinto membranoso, ¿bien? Que está marcado con el número 7 acá.
el centro de la cóclea es una pirámide ósea, imagínense así como una pirámide, que se denomina modiolo. Sobre el contorno del modiolo, fíjense que aparece el canal espiral de la cóclea. Imagínense un cucurucho en el cual enrollan un cable en el medio, por sobre, un cable o una manguera en realidad. La punta de esa manguera, cuando llega al vértice, la cierran la tapan con alguna cinta o con algo y queda como un espacio ciego, como que termina ahí arriba en el vértice, ¿bien? Está todo enrollado eso. Y sí, empieza acá, ahí. Está todo enrollado y termina en el vértice. Fíjense que en la imagen acá abajo de esta parte se desenrolla. ¿Bien? Y en esta parte está enrollada. Esto obviamente es una imagen extraída de internet para explicar algunas otras cositas ahora que van para que se entienda mejor. Pero está muy buena como esquema. Entonces lo que queda en el centro, la parte ósea, se denomina modiolo. ¿Bien? Y lo que queda enrollado es el canal espiral de la cóclea. Es la verdadera luz de la cóclea. El cual terminaba, como decíamos, en el vértice del modiolo, termina ahí en un espacio ciego. ¿Bien? Esta prominencia ósea que se proyecta en el interior del canal se conoce como lámina espiral. Fíjense que hay una prominencia ósea, esa prominencia, que pensé que la estaba marcando, se denomina lámina espiral. Esa lámina espiral es hueca en el interior, en el hueso es hueca, obviamente está ocupado por estructuras, pero bueno, es hueca y forma lo que se conoce como canal espiral del modiolo. Esto se llama canal espiral de la cóclea, bueno, esto es canal espiral del modiolo. Bien, el canal espiral de la cóclea se divide en tres canales. Por medio de una membrana longitudinal que va desde la lámina espiral, que es esta lámina que decimos que era hueca, hasta va de la lámina espiral hasta la parte externa del canal espiral de la cóclea, ¿bien? Hasta esta parte, así, esta lámina. Y se divide en dos láminas. En una lámina espiral o membrana espiral que está marcada con el número 12, que es más delgada y es una membrana simple, y en una membrana mucho más compleja es la membrana, o también membrana basilar o lámina basilar, que es de mayor complejidad debido a la cantidad de células especializadas que posee. Ya vamos a verla. El canal de más arriba, que está marcado con el número 6, se denomina escala vestibular. Le sigue el conducto coclear, ¿bien? Y el más ventral es la escala timpánica, que está marcada con el número 8. Las dos escalas, la vestibular y la timpánica, se encuentran o se comunican en realidad en el vértice. Fíjense acá, la escala vestibular y la escala timpánica se encuentran en el vértice de la cóclea, alrededor del extremo ciego del conducto coclear. El conducto coclear, imagínense, es un conductito que pertenecía al laberinto membranoso, por eso es ciego. Es como una manguerita que termina ahí en un punto antes de que el laberinto membranoso, la escala vestibular y la escala timpánica se comuniquen en el vértice. ¿Bien? En la base de la cóclea, la base sería esta parte que está acá abajo o esta parte. La escala vestibular se comunica con el espacio. La escala vestibular estaría acá, esta parte,
fíjense, se comunica con el espacio perilinfático del vestíbulo. Bien, hablando del vestíbulo, del laberinto óseo. Y la escala timpánica termina en la membrana timpánica secundaria, que es la que termina en la ventana coclear. Bien, o sea que la escala vestibular termina en el vestíbulo, la escala timpánica termina en la membrana timpánica secundaria que se encuentra en la ventana coclear. La pared del conducto coclear que está en contacto con la membrana timpánica presenta el órgano de la audición, el órgano, se denomina órgano de Corti o órgano espiral. Es el que produce la audición en realidad. Es donde están las células especializadas, capaces de captarlos, de transformar esas ondas sonoras en impulsos nerviosos. ¿Bien? Estos impulsos van a viajar hacia el modiolo, hasta las células ganglionares, que están alojadas en el canal espiral del modiolo, formando el canal espiral que está enrollado alrededor de todo el modiolo. Desde el ganglio espiral, los impulsos viajan a través de fibras del interior del modiolo hasta la base del mismo, que es el lugar donde las fibras se van a juntar, se juntan o se unen en una vaina común para formar la porción coclear del nervio vestíbulo coclear. Bien, esto se entiende en una imagen que vieron más en esta parte acá. Bien, esto sería el ganglio espiral enrollado. Bien, y en la base, fíjense, todas las fibras se terminan de unir y forman el nervio coclear. Bien. Por último, vamos a ver una imagen del órgano espiral o el órgano de Corti. Decíamos que, fíjense, tienen recuerden que esto estaría en el conducto coclear. Acá estaría circulando endolinfa. Una cosa que no les dije, bueno, en las escalas vestibular y timpánica circula perilinfa. Entonces el sonido cuando llega a la perilinfa vibra, la onda sonora está vibrando y hace que vibre la endolinfa. Entonces la endolinfa hace que el órgano espiral, y pasamos a la otra imagen, hace que el órgano espiral, que tiene la membrana tectoria y estas células sensitivas, células epiteliales sensitivas que tienen cilias, que están en celeste, se las marqué acá. Fíjense que están a través de fibras nerviosas, van a los ganglios, forman en realidad el ganglio espiral. Bien. Entonces, ¿qué pasa? La endolinfa vibra, la onda sonora se transmite a través de la endolinfa y la membrana tectoria empieza a vibrar, se empieza a mover. Cuando se mueve, hace que se estimulen mueve a las cilias, se estimulan y se produce el impulso nervioso que hace que se produzca el sonido en nuestro encéfalo, ¿no? En nuestro cerebro. Con eso terminamos el órgano de la audición y el órgano del equilibrio. Espero que hayan entendido. Cualquier consulta nos hacen por los foros. Saludos.